Dios me los bendiga, mis hermanos, en este hermoso domingo, Día del Señor, cuando la iglesia se junta alrededor de todo el mundo para darle una buena alabanza, un agradecimiento a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Pablo a los Filipenses, al capítulo 1, y voy a comenzar a leer el versículo 27. Hermanos, lo que hemos estado ahorita escuchando es sobre el gozo que había en la iglesia de Filipos. Y es algo hermoso lo que oímos, porque no la tenía nada fácil la iglesia aquella, menos San Pablo en aquel momento. Pero hemos estado hablando sobre de que el gozo debe de sobresalir sobre toda circunstancia. Y por eso vamos a seguir con este hermoso libro, vamos a seguir mirándolo y escudriñándolo para nuestra bendición. Dice la Santa Escritura, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hermanos, esta es la bendita palabra del Señor. Hagan el favor de sentarse y vamos a disfrutar más de la palabra del Señor. El apóstol San Pablo se encuentra en la cárcel en Roma, pero de igual manera tiene una responsabilidad grande por las iglesias, especialmente por la de Filipos ahorita que les está escribiendo. Y San Pablo les dice, donde comencé a leer, dice que solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Solamente. Ahí comienza, solamente. Lo que quiere decir que lo demás tiene poca importancia. Como diciendo, no importa lo demás. Acuérdense que San Pablo decía que para él lo que había dejado era basura. Ahora se lanzaba hacia adelante. En realidad lo que importa para los cristianos es solamente que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. Es lo que está diciendo el apóstol San Pablo. Solamente que os comportéis. Eso es lo importante para un cristiano. Eso era lo importante para los filipenses, que se comportaran de una manera digna del Evangelio de Cristo. Bendito sea el Señor. Porque San Pablo, cuando les está hablando aquí a los filipenses, para poder entender mejor, vamos a descifrar un poquito más. Cuando nacimos de nuevo, venimos a ser parte de un nuevo reino, porque anteriormente pertenecíamos al reino de las tinieblas. ¿Cierto o no cierto? Sí. Igualmente, los filipenses, de igual manera, ellos entendían bien, como otros podemos entenderlo hoy en día. San Pablo, literalmente lo que les está diciendo, que ahora que están en este reino de Dios, deben de comportarse de una manera digna. En aquel tiempo, los filipenses sabían muy bien lo que era comportarse como ciudadanos del Imperio Romano. Sabían muy bien.
¿Por qué lo sabían? Porque Filipos era una ciudad que fue escogida por Roma para ser una colonia. Era un privilegio ser una colonia de Roma. ¿Por qué era un privilegio? Porque todos sus ciudadanos de Filipos venían a ser ciudadanos romanos. Venía a ser Filipos una réplica de Roma, o una Roma en miniatura venía a ser Filipos. Tenían sus privilegios, tenían sus derechos, tenían sus responsabilidades. Lo entendían muy bien. Pero ahora San Pablo les dice, ahora están en otro reino. Ahora son ciudadanos del reino celestial, donde hay derechos, hay privilegios, hay responsabilidades. Tienen que comportarse de una manera digna del Evangelio, conforme al reino de los cielos. Lo cierto es que la iglesia de Filipo estaba bajo ataque. Estaba bajo ataque. Y los filipenses deben de dar un testimonio, deben de dar a mostrar al mundo de que ellos son semilla, de que ellos son de un nuevo reino. Lo cierto es, ¿quién va a creer en nosotros? ¿Quién va a creer en nosotros la oferta del Evangelio cuando vamos a predicarla? ¿Quién lo va a creer? Si no vivimos de una manera digna conforme al Evangelio de Cristo. ¿Quién lo va a creer? ¿Se le va a antojar a la gente acercarse al Señor si no ven una vida bella, santa? Bueno, por eso debemos de vivir una vida digna de acuerdo a lo que estamos profesando. O sea que nosotros como cristianos debemos de vivir lo que predicamos, lo que enseñamos. Debemos de vivir, hacer honor al nombre que tenemos como cristianos. Simplemente, por eso dice aquí San Pablo que solamente debemos de comportarnos como hijos del reino. De hecho, la iglesia cuando comienza, ven cómo se aman. Y eso atraía a los demás. De paso, el apóstol les dice, ok, después de que estén viviendo una vida de acuerdo al Evangelio, porque ya han sido nacidos de nuevo, pertenecen a otro reino, que es el reino de Dios, en el cual hay leyes, en la cual hay privilegios, en la cual hay responsabilidades. Oigan, es hermoso, porque en aquel tiempo ser ciudadano romano era lo máximo. Hoy en día, el ser ciudadano americano, igual manera. Es algo grande. Muchos están comprando la ciudadanía. Si tienen dinero, les dan chance de, digo, no precisamente la ciudadanía, pero empiezan legalmente, trayendo un dinero, trayendo un capital, invirtiéndolo. Mucha gente de todos los países del mundo están viniendo para acá. ¿Por qué? Porque es una nación poderosa y muchos quisieran ser ciudadanos de aquí de Estados Unidos. Imagínense ahora que somos ciudadanos del cielo. Imagínense cómo deberíamos de estar. Bien contentos, bien felices, bien responsables. Vivir de acuerdo a las leyes que se nos han dictado. Porque mis hermanos, como ciudadano de aquí en los Estados Unidos, tenemos que pagar nuestras taxas, tenemos que cumplir con
con muchas responsabilidades que tenemos la responsabilidad de ser unos buenos ciudadanos. Y las cumplimos. ¿Por qué? Pues no solamente para estar en paz con el gobierno, pero como cristianos tenemos que hacerlo, es un deber, de portarnos bien donde quiera que estemos. Entonces, vamos con el gobierno. Si queremos estar en paz con el gobierno, vamos acatando las leyes que hay en este país y todo en paz. Contimás las leyes del cielo. ¿Por qué? Porque lo que se nos ofrece ya, mis hermanos, es la vida eterna. Y es lo que menos cuidamos. Es lo que descuidamos más. ¿Por qué? Porque se nos hace muy lejano. Lo cierto es que el apóstol San Pablo nos está diciendo que vivamos de acuerdo a lo que profesamos. Que vivamos, que lo seamos. Que lo seamos. Era necesario que la iglesia de Filipos entendiera todo esto. ¿Por qué? Porque estaba en avance el evangelio. Estaba en avance. Y es necesario que los hijos de Dios nos comportemos como tales. Como tales. No ha dejado de pasar eso. Sigue avanzando todavía el evangelio. Sigue avanzando. Y el mismo llamado que Dios le hizo a los filipenses es el mismo llamado para nosotros. De que vivamos dignamente. De acuerdo a lo que estamos viviendo. De acuerdo. Dignamente. Que quiere decir que hagamos lo que profesamos. Que quiere decir también de que seamos responsables. Eso es lo que quiere decir digno, mis hermanos. Por eso el Señor no miente, Él es digno. Porque Él todo lo que dice lo hace. Entonces Él es digno. ¿Él es responsable? Sí, por eso Él es digno. Nosotros también debemos de ser dignos, o sea, vivir una vida digna. Sigue el apóstol y dice ahí enseguidita que no importa que si está él o no esté, la iglesia de Filipos debe de vivir como debe. Y dice, y vosotros que estéis firmes. ¿Qué quiere decir firmes? O sea, alguien que no se mueve, alguien que está firme. La iglesia de Filipos debía de estar firme. De vuelta, estaba bajo ataque y debe de estar firme. Firme. Que ninguna circunstancia los mueva de su posición. Ninguna circunstancia. Hermanos, ¿por qué les decía eso San Pablo a los filipenses? Porque había algunos que no se mantenían firmes. Las circunstancias de aquel tiempo los movían y se batían en retirada, como hoy en día muchos bajo la presión, bajo las circunstancias a veces adversas o porque les va mal, se baten en retirada. Pero San Pablo nos está diciendo que estemos firmes. ¿Cómo cuesta ser firmes, hermanos? Pero no cuesta si estamos atentos con el Señor, cuesta menos. ¿Cuántos dejan de venir a la iglesia? ¿Cuántos se alejan de Dios? ¿Cuántos dejan de venir porque las circunstancias son adversas? Les empieza a ir mal y dejan la firmeza donde se encuentran, o algunos no han sido firmes nunca, y se alejan. ¿Por qué? No estaban firmes. Cualquier cosa los desanima y se van. Y es bien peligroso cuando la persona no está firme. ¿Por qué?
porque deja de participar. Como iglesia, lo que quiere decir que fuimos convocados, pero no para quedarnos. ¿Cuántos, mis hermanos, se retiran? Unos duran días, otros semanas, otros meses, otros hasta años. Y si les preguntas que deben de ponerse en paz, de participar en la iglesia de Dios, hay excusas. Sacan lo suyo. Dicen, no solamente Dios está ahí, Dios está en todo lugar. Además, yo puedo hablar con el Señor en mi casa. ¿O tú conoces mi corazón? ¿Me estás juzgando? Otros hasta dicen, Dios se me ha revelado y Él me comprende. Él conoce y Él sabe. Muchos se baten en retirada, mis hermanos, hoy en día. En el mundo entero, mucho cristiano se aleja, deja de participar y tristemente vagan por las calles, por las ciudades del mundo, vagan. Está hablando de muchos cristianos, vagan como vagabundos. Aquí le llaman homeless, ¿verdad? Sin casa. Vagan. Y es muy duro después para venir de vuelta, porque tenemos que quebrar con el orgullo. Y es cuesta arriba, porque para bajar, baja rápido. Pero cuesta ir de vuelta para arriba. Y el enemigo le pone el corazón a la persona, no, ya no vayas, mira, te van a recibir a lo mejor de esta manera, te van a juzgar, y mira, que al fin que desde aquí tú sigues a Dios, desde aquí. No, hermanos, eso no. Y todo esto nos lo está hablando San Pablo para que no caigamos en esos errores. El hombre, durante la historia y en todos los tiempos y en generaciones, el hombre es hombre. El hombre de Dios, en todos los tiempos, es hombre de Dios también. Entonces dice el apóstol, estén firmes, que nadie los mueva. Estén firmes. Porque muchos no están firmes hasta a veces porque no se les da un saludo. O a veces porque, hay tanta cosa por la que a veces los cristianos se alejan de Dios. Y dicen, no, pues me alejé de la iglesia, pero no de Dios. La cosa es que Dios instituyó la iglesia. Y el que no participa en la iglesia, no está participando en los estatutos, en las leyes, en el reino en el cual estamos y en el cual pertenecemos. Bueno, San Pablo les está diciendo eso a los filipenses, nos lo dice también hoy en día a nosotros, que estemos firmes, que ninguna circunstancia nos pare de estar firmes, ninguna, porque les garantizo, ninguna cosa puede pararnos de estar firmes, ninguna cosa nos puede tumbar. Así es que firmes, dice el apóstol. Enseguida dice, firmes en un mismo espíritu, ¿verdad? En un mismo espíritu. Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Combatiendo unánimes. ¿Qué nos está diciendo? Hermanos, un juego no se gana si no hay unidad. El apóstol nos llama a que seamos unánimes combatiendo por la fe del evangelio. Aunque aquí está hablando, ¿verdad?, de cuando se sale a predicar, que sepamos lo que vamos a predicar, vamos unidos con una misma doctrina,
pero también habla, ¿verdad?, de los valores que tiene una iglesia también y que se empeña por llevarlos a cabo. También está hablando de eso. La unidad es tremenda. La unidad, mis hermanos, trae victoria. Cuando somos unánimes, cuando somos unidos. Por eso San Pablo les está diciendo a los filipenses que sean uno. Dijo Jesús, Señor, en su oración, Padre, te pido por ellos para que sean uno, para que el mundo crea, que sean uno. Hermanos, si somos uno, con el mismo pensamiento, con las mismas emociones, hermanos, otra cosa sería, si somos unánimes. Ya estuvo, ¿verdad?, de aislarnos, de querer hacer las cosas a nuestra manera. Ya no se vale. Tenemos que ser unidos, unidos, mis hermanos. ¿Cuánto le falta a la iglesia de hoy en día tener esa unidad? Cada quien en su círculo religioso. Yo tengo la doctrina verdadera. El otro la tiene también, entre el otro también y el otro también. Oye, entonces, ¿cuál es la verdadera? Si hay infinidad de denominaciones. Hay infinidad. Y cada quien dice tener su razón y la defiende a capa y espada, como lo dicen. El apóstol le está diciendo, sean unánimes. Solamente es una fe, un bautismo. La iglesia de Dios, a los que llama San Pablo a ser unánimes, son aquellos que han nacido de nuevo y que pueden estar en esta denominación, en aquella denominación, en la otra denominación. Pero no es un círculo exclusivo el pueblo de Dios, por decirlo así, sino es una iglesia universal, la cual es llamada a ser uno. Es lo que está hablando el apóstol. Que haya unidad, mis hermanos. Que haya unidad. Si hay unidad, mis hermanos, todo se puede. A veces hemos pecado en no ser uno con la iglesia. Yo he visitado algunas iglesias. Las he visitado. He platicado con los pastores. Y quisiera que hubiera respuesta y me visitaran también a mí. Pero casi eso no ha pasado. Yo también he fallado en algo de eso. A veces, y ya he pedido perdón. A veces se han comunicado conmigo y a veces he dejado la desidia y no me comunico. Por internet, ¿verdad? Será que a veces quiero ver en persona. Y el Señor lo sabe, ¿verdad? Que eso yo me he arrepentido y ya no lo voy a volver a hacer. Pero yo creo que somos llamados, mis hermanos, a ser uno. Así es de que si alguno me está viendo y dice, pues hermano pastor, tú me fallaste, yo te diré, sí, te fallé, lo cual te pido perdón, que me perdones, y vas a hacer que de aquí en adelante va a ser diferente, de aquí en adelante. Pero sí somos llamados, mis hermanos, a ser uno. La división trae muerte. La división, mis hermanos, no es buena. Imagínense que el pie quisiera hacer lo que le dé su gana, o que la mano quiera hacer lo que le dé su gana. Así pasa a veces en las iglesias. Así pasaba en la iglesia de Filipos. Por eso el apóstol San Pablo les dice que sean uno, porque miraba que unos estaban desviando. Unos estaban causando división. La división como trae dolor, mis hermanos. La unidad como trae tranquilidad.
Yo en tiempo pasado, hace 1 año y cacho, 2 años, le dije al Señor aquí, Señor, se nos hace pesado, Padre mío, ahorita con todos los valientes que han quedado, que están, se me hace difícil ahorita pagar el pago mensual de este grande lugar que nos has dado. Se me hace muy duro, Señor. Y me dijo el Señor, Francisco, si todos se unen como uno, si todos se empujan, diles que si todos se unen, te digo yo que si todos se unen, va a ser diferente. Si todos se unen, va a ser diferente. Hermanos, el Señor nos está diciendo que seamos unánimes, que seamos uno. San Pablo lo entendía muy bien. San Pablo desde la cárcel le está diciendo a los filipenses, sean uno, sean uno. Con eso me ayudan a soportar las cadenas. Tenían que ser uno, mis hermanos. El mundo de aquel entonces tenía que ver en la iglesia de Filipos y en la iglesia de aquel tiempo, tenía que ver que eran uno. Que lo que predicaban era verdad. Que era un nuevo reino. Me la voy a rifar y voy a cambiar de vida, me voy a meter a este reino que se me ofrece, que es mejor que el de Roma. Es mejor que el de hoy que el de Estados Unidos. Me la rifo y me meto. ¿Por qué? Porque hay gente que me hace sentir bien. Lo que despide es algo que yo no tengo, ni aún viviendo en el país más poderoso del mundo. Hay algo que no tengo y yo lo quiero. ¿Cuántos no vinimos por eso? Yo me acuerdo cuando andaba lleno de pecado en el vicio, y no para proclamar donde anduve, no me importa, lo tengo como basura. Miraba a aquellos hombres que yo creo que seguían a Cristo, sabía que ellos eran cristianos. ¿Y cómo quería ser como ellos? ¿Cómo quería ser como ellos? Pero el pecado no me dejaba. Y yo me gustaba hablar con ellos. Me sentía en paz. Me ponían a que le leyera la Biblia. Yo creo con el fin de que algo se me pegara. Hermanos, tenemos que ser uno. Tenemos que ser uno. Si somos uno, ¡oh! ¡Qué distinto sería, mis hermanos! Si la iglesia fuera una, mis hermanos, ¡qué distinto sería! Pero es como que si no nos conocemos, porque soy de otra denominación. Aquí no se me permite esto, acá no se me permite lo otro. Si se me permite esto, tengo mi catecismo, tengo mi librito, tengo mis leyes, a las cuales obedezco porque es de mi denominación. Cuando, mis hermanos, todo lo que está escrito aquí es lo que tenemos que obedecer. Ya no se necesita un catecismo del pastor Francisco López, o de algún librito, o de sus ideas, pues aquí está todo. Aquí debemos de acomodarnos. Es la exigencia del Evangelio, mis hermanos, de que vivamos una vida digna de acuerdo a lo que profesamos, de lo que decimos ser cristianos, estar firmes, ser uno, mis hermanos, ser uno, mis hermanos. Y hoy en esta mañana clamo a mi Dios que me los bendiga a cada uno de ustedes para que sean fieles, que vivan una vida digna y que vivan como si fueran uno, en un mismo espíritu. Mis hermanos, el miembro necesita del otro miembro. Esta pierna no puede pisotear a la otra, se lastima. La cabeza gobierna el pie, pero no lo hace para destruirlo. Tenemos que ser uno, combatiendo por la fe del Evangelio. Ser uno en el Señor. Qué hermoso le está diciendo esto San Pablo a los filipenses, que sean uno. Que no haya mezquindad en ninguno.
Que nada los detenga para que sean uno, mis hermanos. ¿Cuánta falta hace de testimonio? ¿Cuánta falta? Combatiendo por la fe como buenos soldados, mis hermanos. ¿No han visto películas ustedes de soldados donde unidos vencen, donde hay héroes, pero donde al que se acobarda, a ese lo tachan? ¿No han visto? O a lo mejor algunos no los dejan ver televisión sus pastores, porque eso pasa. A veces pastores que nomás han de decir, nada más mira el enlace, el canal del enlace, si eres hispano, ¿verdad? X. Pero no vean los demás programas. La Santa Palabra nos dice qué veamos y qué no veamos, ¿verdad? Pero se han visto. Yo he visto películas muy hermosas donde aquel líder escoge a sus mejores soldados y van a una misión peligrosa y en la que ese líder da la vida por los demás. O hay algún soldado que da la vida por el otro. Ahí nos enseña mucha unidad. Hasta se me han salido las lágrimas, ¿eh? Y no son películas cristianas, pero me enseña de la unidad que debe de haber, mis hermanos. A veces sabemos líderes que nada más abrimos la boca y no cumplimos con lo que estamos exigiendo, con lo que estamos enseñando, no lo aplicamos a nuestras vidas. Y eso es fatal, eso es peligroso. Por eso dije que si a lo mejor alguno de sus líderes, de sus pastores, no los deja ver tele. Porque así son de leyísticos bastantes. Yo me acuerdo de uno, ¿verdad?, que prohibió de que se viera televisión y puso a los demás que vendieran sus televisiones, pero él no la vendió. Hermanos, la unidad. Aquí está llamado a ser unánime desde el que está en liderazgo hasta el que está en la posición. Y no me gusta mencionar así de altura y de menor. Pero lo que quiero decir es de que todos somos llamados a ser unánimes y a combatir por la fe. Mis hermanos, ánimo. El apóstol San Pablo también está diciendo aquí enseguida que no solamente han sido llamados a creer en Cristo. No solamente porque aquí dice, no, sí, ya lo tengo todo, ya tengo a Cristo, me va bien, ya no me falta nada. Y si viene la prueba, eso viene del diablo, es lo que decimos. Dice, no solamente se les ha dicho que crean, dice aquí la Santa Escritura, porque vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, no solamente creer en Él, sino, dice aquí la Escritura, sino también que padezcáis por Él. Y eso es lo que la gente al cristiano no le gusta. No le gustaban los filipenses, pero estaban ahí firmes. No le gusta la iglesia de hoy. Estamos pasando una crisis tremenda. Ya no queremos padecer nada. Nada queremos padecer, nada. Aunque ahorita no estamos sufriendo lo que sufría la iglesia de Filipos en aquel tiempo. Que estaban bajo presión. ¿Por quién? Pues por Roma, por sus gobernantes, por sus ciudadanos. Pero también tenían el ataque de los que estaban dentro de la iglesia de Filipos. Hoy no tenemos mucho de qué padecer por persecución, aunque hay unos países que sí están padeciendo por eso. Persecución, están pasando por persecución por ser cristianos. Ahora, mis hermanos, lo que sí les digo, sí hay en la iglesia hoy en día mucho. Hay padecimiento, a veces por los mismos, entre los mismos miembros en la iglesia de hoy. Eso es lo que hay. Hablo aquí en Estados Unidos, donde no hay persecución. Pero mis hermanos, igualmente, el apóstol nos está diciendo aquí que no solamente se nos ha llamado a que creamos en Cristo, pero que también padezcamos por Él. Pablo se los tenía que decir, ¿por qué? Porque los filipenses habían visto, si nos vamos a Hechos, para por el capítulo 16, vemos cuando llegó la palabra a Filipos, llegó San Pablo y llegó Silas,
a predicar la palabra. ¿Y qué pasó? Los encarcelaron, les dieron con la vara, sufrieron persecución. Y dice aquí la palabra que leí. Dice, ustedes lo vieron de mí y lo están viendo hoy en día también. Vieron el testimonio de San Pablo, de Silas, vieron también cómo estaba San Pablo, de donde les estaba escribiendo. Y dice, ustedes son llamados a lo mismo, a padecer. Porque enseguida, mis hermanos, enseguida cuando Pablo fuera decapitado, se desataría una persecución atroz contra el cristianismo. Y los filipenses deben de estar bien firmes, mis hermanos. Ahorita nosotros no hemos padecido muchas cosas. Claro, tenemos un enemigo común, así como el mismo enemigo que tenían los filipenses, que es el diablo. Y de cualquier manera, también estamos bajo ataque. Por otras circunstancias, pero estamos bajo ataque. Y lo que nos está diciendo aquí el Señor es de que no solamente es de que fuimos llamados a creer en el Evangelio, en Cristo, sino que hemos sido llamados también para padecer por Cristo. Y el padecer, mis hermanos, podemos nombrarlo por muchas cosas. Y todo se puede encerrar en que seamos uno, mis hermanos. Si padecemos juntos, es hermoso. Pero si padecemos y unos andan corriendo, qué triste es. Hay dolor en los que están firmes, pero como quiera, hay triunfo en el que persevera. Mis hermanos, el Señor me los bendiga bastante en esta hermosa mañana. Vamos a vivir una vida digna de acuerdo a lo que estamos predicando. Tenemos una grande responsabilidad de llamarnos cristianos y debemos de vivir como tales. Estén firmes, sean uno, por favor, en el amor de Cristo. Y no solamente creamos, sino también aguanten. Aguanten. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Tenemos que estar de pie ante el Señor en cualquier circunstancia. Ese es el cristiano. Y que otros vean lo que somos y que muchos vengan, mis hermanos. Combatan por la fe en un mismo espíritu. Sean unánimes en el amor de Cristo Jesús. Eso es lo que encierra, mis hermanos, el Evangelio, las buenas nuevas, que vivamos las buenas nuevas que nos trajo el Señor, en el cual lo que Él hizo lo pagó muy caro por nosotros. Que no sea en vano. El Señor me los bendiga bastante en esta hermosa mañana a la iglesia del Señor y sean uno en el nombre de Cristo Jesús. El Señor me los bendiga. Amén. Así sea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén y amén.